Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los parámetros de diseño pasivo, es decir, todos esos elementos de diseño y construcción de una vivienda de diseño pasivo, una vivienda bioclimática, para optimizar al máximo la eficiencia energética y el nivel de confort. En la arquitectura bioclimática, y más concretamente en el Passive House, se incide mucho en estos parámetros. Vamos a empezar, el primero de ellos, con lo que es la orientación. La orientación del edificio es fundamental, fundamentalmente teniendo en cuenta el clima que tenemos aquí en España y máxime la zona centro y zona de mesetas, que es un clima mediterráneo continental. El clima mediterráneo continental se caracteriza por tener oscilaciones térmicas bastante importantes en verano y en invierno, y en cuanto a radiación solar, en invierno se centra fundamentalmente en fachada sur y en verano se va a redistribuir a lo que es cubierta y lo que son fachadas este y oeste. ¿De acuerdo? Tenemos en España algo muy importante y es un nivel de radiación solar bastante elevado invernal respecto de centro o norte de Europa. Y esto hay que aprovecharlo, cosa que la arquitectura convencional no lo hace, pero sí que lo vamos a hacer en las casas pasivas. Es decir, tenemos el doble de radiación solar respecto de una ciudad centroeuropea. Y además tenemos una redistribución de la energía solar mucho mejor que ellos, porque en invierno disponemos de más energía solar y en verano disponemos de un poquito menos, justo al revés de una ciudad centroeuropea como pueda ser Hamburgo en Alemania, donde en invierno tienen poca radiación solar y en verano curiosamente sube el nivel de esta, ¿no? Este cuadro es fundamental, este esquema de potencia solar a nivel de Europa, donde se ve clarísimamente que España somos el primer país, junto con Italia, Grecia, en cuanto a nivel de energía solar. Vamos a aprovecharla. No vamos a desaprovecharla como está haciendo la arquitectura convencional. Con la arquitectura pasiva sí que lo vamos a hacer. Si nos centramos más concretamente en España, veremos que de centro de España hacia abajo es evidente, tenemos muchísima radiación solar. Pero no nos olvidemos también de Castilla y León, incluso la zona del Valle del Ebro. Esto se tiene que unir al resto de datos climatológicos, como pueda ser el de la lluvia, y también en zonas de valle, momentos de niebla, ¿no? Donde no podamos tener esa captación solar en invierno. Pero es muy importante resaltar un dato. Por ejemplo, en Madrid, una media de 1 de cada 5 días llueve en invierno, el resto hace sol. Y además tenemos en invierno más de 5 horas de sol al día. Esto, si lo metemos en el PHPP, que es el programa de cálculo energético del Passive House, lo que nos da es una captación solar altísima. Y de hecho, si ponemos ventanas en fachada sur, nuestra conclusión, a raíz de los edificios que hemos tenido ya construidos y diseñados previamente, es que esas ventanas tienen un balance energético positivo, captan más energía de la que pierden en invierno. Por lo tanto, la orientación es fundamental. Si por las características de la parcela no pudiésemos orientar bien esta casa, en el diseño arquitectónico podemos generar una serie de chaflanes o fachadas orientadas a sur, como es el caso de nuestra casa en Barajas, en Madrid, donde conseguimos un máximo de captación solar. Otro parámetro que es muy importante es el de la compacidad del edificio. La compacidad es un parámetro que viene muy importado de Alemania, del centro de Europa, es decir, lo que buscan es hacer casas muy compactas. Recordamos, una vivienda unifamiliar es una vivienda que está sometida a una disipación de calor en invierno altísima por la propia característica de ser una vivienda aislada, pero resulta que importamos ese parámetro a España, más concretamente a la zona centro, y veremos que quizás en verano se hace más necesario, es más útil el generar con la arquitectura zonas de sombra para poder optimizar más la ventilación cruzada de esa vivienda, sobre todo durante la noche en verano. Más parámetros de diseño. Tenemos lo que es la absortividad, capacidad de absorber energía por parte de los materiales, y lo que es la reflectividad, que es la capacidad de reflejar esa energía. En cuanto a absortividad, nos vamos a centrar más en lo que es en el conjunto arquitectónico más sensible del envolvente de una vivienda, como puede ser una ventana, ¿no? ¿Qué es lo que interesa en verano con una ventana hacer? Pues tratar de proteger al máximo de lo que es la radiación solar estival. Y para ello vamos a utilizar filtros solares. Lo mejor, colocarlos al exterior en vez de dejarlos al interior, como hace la arquitectura convencional, porque, como podéis ver en el cuadro, y está reseñado en verde, vamos a conseguir disminuir la absorción energética por parte de esa ventana a niveles mínimos, e incluso diríamos despreciables, como vamos a ver un ejemplo ahora posterior que vamos a poner.
En cuanto a reflectividad, básicamente el criterio a seguir es el de vamos a hacer fachadas lo más claras en cuanto a tono de fachada posible, porque la diferencia de temperatura que va a absorber esa fachada respecto de un elemento más oscuro, como puede ser una fachada entera hecha en pizarra, va a ser en torno a lo que hemos medido nosotros con nuestra cámara termográfica, en torno a 20 grados, y eso es mucho calor que nos podemos quitar en verano, ¿de acuerdo? Ejemplos, pues la vivienda que diseñamos y construimos hace un par de años en Tres Olivos, en Madrid, hecha con fachada compacta, de color claro y además con filtros solares exteriores basados en contraventana. Y este es el ejemplo que os queríamos mostrar de la casa que hemos construido recientemente aquí en Madrid, en el barrio de Barajas. En un día de verano podemos llegar a tener en exterior, está medido con nuestro medidor de radiación solar, en torno a 1200 vatios. 1200 vatios es muchísima radiación que, cruzando a través de una ventana, se nos van a quedar en 400 vatios. Todavía sigue siendo mucha radiación, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? Un filtro solar exterior, como pueda ser un screen, en este caso que está motorizado, para dar mayor comodidad a la propiedad. Si solamente bajamos el screen, estamos filtrando ya muchísima energía, llegando solamente a captar 40 vatios de los 1200 iniciales. Pero es que si además bajamos el screen y cerramos la ventana, que es la situación normal de una casa o de una vivienda pasiva en verano, totalmente cerrada, con el sistema, recordamos, sistema de ventilación funcionando, lo que vamos a tener ya es una bajada de radiación solar hasta 18 vatios. Es decir, conclusión, no vamos a captar apenas energía a través de las ventanas y la casa va a permanecer fresquita en verano. Más ejemplos de diseño pasivo para protección solar, pues trabajar con porches orientados a sur, de tal manera que el sol en invierno entra y en verano se queda fuera. Más parámetros. El aislamiento es fundamental en estas viviendas. Recordad, las casas pasivas se va a trabajar muchísimo, además del diseño, trabaja muchísimo aislamiento, gran nivel de aislamiento, muchísimo mayor que el marca el código técnico de la edificación, y hacer casas estancas. El aislamiento, en este cuadro que veis, pues hay de muchos diferentes tipos, en función sean de base mineral o sea de base orgánica. El aislamiento es lo que nos va a proteger la vivienda fundamentalmente del calor. Y en este cuadro que os marcamos también, que os adjuntamos, vais a ver diferentes tipos de materiales con su diferente lambda o lo que es coeficiente de transmisión térmica. ¿De acuerdo? Comparativamente con el código técnico de la edificación, ¿cómo está una casa pasiva a día de hoy? Pues está a un nivel muy superior en cuanto a aislamiento, y lo podéis ver en esta tabla, que pese a la renovación última del código técnico de la edificación hecha en el 2013, también ha pasado tiempo, pero que sube el nivel de aislamiento en torno al doble respecto del año 2006, una casa pasiva estamos trabajando en torno a 16-17 centímetros en la zona de Madrid, es decir, todavía tenemos un nivel muy superior de aislamiento. También os doy un consejo: pensar mucho en invertir en aislamiento en vuestra casa, porque es un material que ha bajado bastante de precio. Ya no es tan caro el instalar aislamiento en una vivienda. ¿Cuál es un poco la tendencia que existe en este sentido? Pues las casas, recordamos, cada vez van a tener más aislamiento, y ese aislamiento se va a ir colocando hacia el exterior de la vivienda, en la envolvente exterior de la vivienda. ¿Por qué? Porque nos va a dejar lo que es la masa de la casa hacia adentro. Vamos a trabajar como un termo, ¿de acuerdo? Y esto va a tener un comportamiento, como vamos a ver un poquito más adelante, óptimo en cuanto a mantener lo que es la temperatura de confort en invierno y sobre todo en verano. Un ejemplo, una casa en pasiva que hicimos en Madrid, trabajando con un clima block, que es un bloque de construcción donde el aislamiento se queda fuera. O lo que es nuestra casa en Barajas, es una casa con 17 centímetros de aislamiento al exterior, en la que se guarda lo que es la inercia térmica, se guarda al interior. El Passive House viene a definir lo que es una envolvente perfectamente aislada, con lo que ellos llaman la regla del rotulador. Tenemos que marcar una línea continua en torno a toda la envolvente de la vivienda para, de esta forma, optimizar la eficiencia energética y lo que es el nivel de confort. Hay otro parámetro que es fundamental para nosotros, y fundamental porque tiene mucha relación con lo que es el clima que tenemos aquí en España, y más concretamente, como decimos nosotros, el clima mesetario, ¿no? Y de centro de España, como pueda ser la Comunidad de Madrid. Ese parámetro es la inercia térmica. ¿La inercia térmica qué es? Es la propiedad de los materiales que tienen de que pueden actuar como baterías de energía, gestores energéticos pasivos, es decir, funcionan solos, almacenando en invierno el calor
y en verano permitiéndonos termorregular esa casa, nuestra vivienda, para estar en una situación lo más fresquita posible. En invierno captan radiación solar, la cual va a ayudarnos a mantener esa temperatura de confort. Y en verano lo que vamos a hacer es evitar captar esa radiación solar y, no obstante, por la noche, como se ha almacenado algo de calor en la vivienda, en el interior, debido al uso continuo por parte de las personas, calor desprendido también por los electrodomésticos, ese calor se debe de disipar. La batería energética la tenemos que vaciar. ¿Cómo? Mediante ventilación forzada y ventilación natural nocturna, que se tiene que optimizar con un buen diseño de la vivienda. ¿De acuerdo? Aquí influye muchísimo siempre el diseño. Recordad, buen diseño de la vivienda es fundamental para poder tener el máximo de eficiencia energética y el máximo de confort. ¿Qué es lo que ocurre en el clima mediterráneo continental? Es que tenemos una oscilación muy alta entre la media de las temperaturas máximas y la media de las temperaturas mínimas. Es decir, es superior a 10, incluso llegando a 12-14 grados en determinadas o en capitales de provincia. Lo podéis mirar en la Wikipedia, como pueda ser Toledo, Guadalajara, Cáceres, Albacete. Es decir, podemos aprovechar esta oscilación grande de temperaturas para poder vaciar esa pila energética en verano de una vivienda. Pues claro que sí, es lo que hay que hacer. Hay dos parámetros dentro del parámetro de inercia térmica que son fundamentales. Uno, que es el desfase de onda, la diferencia horaria entre máximas de temperaturas exteriores y máximas de temperaturas interiores, y lo que se llama amortiguación, que es la diferencia de temperatura entre ambas máximas. Cuanto mayor sea el desfase y mayor la amortiguación, mejor comportamiento de inercia térmica va a tener nuestra vivienda. Aquí os adjuntamos un cuadro comparativo de diferentes soluciones constructivas en la que se llega a una conclusión que es muy importante, y es que la arquitectura basada en inercia térmica, es decir, en masa, elementos de gran masa, de gran densidad, de gran espesor y de un alto coeficiente energético, de calor específico, pues vamos a tener mucha capacidad energética o calorífica, y comparativamente con una vivienda de madera estamos hablando en torno a 3-4 veces. Nuestra casa termo va a funcionar muchísimo mejor que una casa exclusivamente construida en madera. A ver, aquí vamos a hacer una puntualización que es muy importante. Nosotros, en el estudio de arquitectura, en Iniciativa Sostenible, trabajamos básicamente con dos sistemas. Uno que es madera y otro que es casas de inercia térmica. Dependiendo de la situación geográfica, si es una casa que va a ser de montaña o en un valle con mucha niebla, una zona de umbría, cara norte de lo que es una montaña, o también debido al tamaño de la vivienda. Cuanto más pequeño el tamaño, más nos indica trabajar con construcción en madera. Pero sin embargo, en el resto de los casos, vivienda de tamaño medio, grande y en una zona de más clima mediterráneo continental, con muchísimas horas de sol en invierno y con mucho calor en verano, para evitar ese sobrecalentamiento del interior de la vivienda, vamos a trabajar más con casas de inercia térmica. Aquí en este cuadro os damos una serie de consejos en cuanto a diseño y un gráfico que viene a decir que cuanto mayor sea la inercia térmica de una vivienda, más estable va a ser la temperatura media que tengamos en el interior de nuestra vivienda. Hay otro concepto que debemos aplicar también, y es la capacidad también de inercia térmica del terreno. Ten en cuenta que la media de temperaturas del terreno viene a ser igual a la media de temperaturas de la zona climatológica, y siempre a una determinada profundidad. Si existe esa media en torno a 7-10 metros, vamos a tener una temperatura estable. En la zona de Madrid viene a ser más o menos esa temperatura media en torno a los 16 grados. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aprovecharlo, intentar aprovecharlo. Para eso tenemos sistemas geotérmicos, tenemos pozos canadienses y tenemos lo que vamos a utilizar, vamos a implantar en nuestros dos últimos proyectos, el de Valdetorres y Torrejón, dos casas, donde vamos a aprovechar la geotermia del terreno, en el primero de ellos por aprovechamiento de lo que es el forjado sanitario, la cámara sanitaria, y en el segundo vamos a aprovechar la inercia térmica del terreno, lo que es en la planta sótano. A diferencia del pozo canadiense y de una instalación completa de geotermia, con sondeos, pozos verticales, etcétera, vamos a ahorrar muchísimo dinero, porque estos sistemas que vamos a implantar son bastante económicos en cuanto a coste. No nos olvidemos, para ir terminando,
de otros parámetros como pueda ser la ventilación, no solamente interior de una vivienda, tanto horizontal como vertical o cruzado, sino también que podemos, sobre todo en arquitectura basada en madera, hacer una ventilación, provocar la ventilación en la misma fachada, conectado con la cubierta, para disipar calor en la primera línea de defensa que tenemos en la vivienda respecto del exterior. Y por último, ya para terminar, remarcaros en este cuadro toda esta serie de operaciones de parámetros que hemos ido explicando en esta charla que nos harían bajar considerablemente lo que es el consumo energético respecto de una vivienda convencional. Nosotros, según nuestros diseños hechos y casas ya construidas, estamos hablando de un ahorro energético en torno al 80%. Ten en cuenta que una casa convencional viene a consumir en torno a 12-15 euros por metro cuadrado año. Y una casa pasiva, ¿sabéis cuánto podemos llegar a consumir? ¿Cuál es esa bajada? Podemos llegar hasta 4 o 5 euros metro cuadrado año. Es una bajada considerable, ¿no? Pues el ahorro es muchísimo más. Recordamos, vamos a diseñar bien, vamos a construir muy bien para tener el máximo de eficiencia energética y el máximo de confort, que es igual a salud.